Ya, ya chicos, ahora sí, está grabando. Entonces, importante que ustedes puedan hacer uso de sus textos, ya, de las guías. Todavía nosotros estamos en el número 1, pero ya vamos a ir transitando para el texto número 2. Ya ustedes tienen algunos, me imagino que tienen sus libros físicos, ¿cierto? Y quizás algunos o la mayoría ya los tiene de manera digital, son los mismos. En realidad, dependiendo ahí de cómo les sea más útil a ustedes, más fácil y lo que haya estado disponible que le haya entregado el profesor Eric, ¿ya? Pero es importante ir haciendo paralelo al tiempito que nosotros tenemos, ¿cierto?, de nuestra clase, ir también revisando el material que está ahí, ir haciendo las guías, ¿cierto? Ir fortaleciendo porque los textos, lo bueno que tienen hartas actividades que sirven para complementar, ¿cierto?, lo que nosotros vemos en clase. Ya acuérdense que en esta modalidad de que es flexible, que se le llama, ¿cierto?, es parte fundamental, es el autoaprendizaje y lo que ustedes vayan haciendo por su cuenta. Ya ahí, obviamente, destinando algún tiempo de su semana, ¿cierto? Dentro de toda su rutina y de repente me imagino que hartas cosas en la semana porque no solo es la asignatura de historia, sino todas las otras. Entonces, es importante eso igual, chiquillos, darle un tiempito a ir repasando, ¿ya? Porque el tiempo avanza y bueno, ya un día, un día más, un día menos que queda para que ustedes puedan rendir sus pruebas, ¿ya? Ya, chicos, la clase anterior principalmente nos enfocamos en el proceso de independencia, ¿ya? Nosotros transitamos, ¿se acuerdan? Que vimos la colonia, vimos las características del periodo colonial, vimos también el contenido relacionado con la Guerra de Arauco, como este enfrentamiento, ¿cierto? Que tiene como protagonistas el pueblo mapuche y los españoles, ¿cierto? En esta disputa, digamos, por un lado, querer ejercer el dominio, ¿cierto?, sobre el territorio al sur del Biobío y por otro lado, la resistencia que pone el pueblo mapuche a ese dominio, ¿ya? Y esa guerra de Arauco tuvo, digamos, etapas o estos 300 años no necesariamente fueron un conflicto armado propiamente tal, ¿cierto? Sino que hubo un periodo que fue mucho más intenso, mucho más, podríamos decir, donde hubo más muerte, más enfrentamiento propiamente tal, pero después también hubo otras etapas que incluso, ¿cierto?, se llegó a la cooperación, ¿ya? Y cómo necesitar el uno del otro, ¿cierto? Incluso establecer relaciones fronterizas, por ejemplo, de intercambio de productos, etcétera, ¿ya? Entonces, no necesariamente los 300 años fueron de enfrentamiento, ¿cierto? Chiquillo, un segundito que voy a abrir la puerta porque dejé a mi familia afuera, así que espérenme un poquito. Santiago, estoy haciendo sí, estoy haciendo clase. Hola. Ya, volví. Sí, es que las llaves ¿sabes? Me las tenía yo, entonces tuve que ir a abrir. Ya, entonces, eso, ya la guerra de Arauco. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender de la guerra de Arauco? En el fondo, de que es un conflicto, ¿cierto?, entre españoles y el pueblo mapuche y que tiene ciertas etapas y ciertos momentos, ¿ya? En la prueba, yo diría que no necesariamente puede que haya una pregunta relacionada al nombre, las etapas, ¿cierto? Sino que en el fondo poder caracterizar el proceso, ya cómo se dio. O, por ejemplo, saber efectivamente, ¿cierto?, qué fue la Guerra de Arauco. ¿Se acuerda que yo la clase pasada les traje algunas preguntitas y una era relacionada con eso, ya con definir, con caracterizar, ¿ya? Luego de eso nosotros estuvimos viendo también así como avanzamos, ¿cierto?, en términos cronológicos, estuvimos viendo
las causas, ya las que eran internas y las que eran externas del proceso de independencia. ¿Ya? Entonces habían unas internas que estaban relacionadas con el descontento de los criollos, ¿se acuerdan? Con el tema del monopolio comercial, con el poco acceso que tenían los criollos a cargos de poder, por ejemplo, político, o la toma de decisiones, ya que estaba todo centralizado en España, ¿ya? Eso por un lado cuando hablamos de, digamos, causas ya internas, ¿ya? Y existieron también causas externas, ya que posibilitaron también el proceso de independencia que tenían relación con otros procesos que se estaban viviendo en otros lugares del mundo, ¿ya? Como por ejemplo la Revolución Francesa, ¿cierto? La independencia de Estados Unidos, las ideas ilustradas como este movimiento intelectual y político que de alguna manera los criollos lograron, digamos, estudiar o conocer cuáles eran estas ideas políticas que tenían que ver con que las personas, ya los hombres y mujeres, podían elegir a sus representantes, ¿cierto? Y que el pueblo tenía un poder, ¿ya? Y generalmente estas ideas, que pasa también en estos tiempos, ¿cierto? Que las ideas como que en el fondo sirven también para motivar a iniciar ciertos procesos. Y la independencia se considera un proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque marca un antes y un después, ¿ya? Es decir, de ser una colonia, ¿cierto? Una colonia española a establecerse como un Estado-nación independiente. Y eso no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino que tuvo todo un proceso, ¿ya? Raquel, está levantando la manito. Profe, solamente le veo su cuadrito de usted. ¿Está mostrando alguna imagen? No, solo le estoy hablando ahora, sí. Ya, vale, profe, ¿Ya? gracias. Ya. Ya. Ahora les voy a compartir para que veamos que el proceso de independencia, ¿cierto? Tuvo distintas etapas, ¿ya? Una, acuérdense que sobre todo para efectos del mayor entendimiento del proceso, ¿ya? Los historiadores las han dividido en tres etapas, ¿ya? Que la primera es la patria vieja, luego la reconquista y luego la patria nueva, ¿ya? Y eso sucede entre 1810 y 1823, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir pantalla ahora para repasar como esas etapas un poquito, ¿ya? Es probable, por ejemplo, que en experiencias de pruebas pasadas, lo que uno ha llegado a conocer, de repente ponen una línea de tiempo, ¿cierto? Donde se establecen estas etapas y ustedes tienen que distinguir, por ejemplo, cuál fue el hito, el evento principal que marca el término y el inicio de una etapa, ¿ya? Porque claramente en esos tiempos todos los procesos y los cambios, las transformaciones se daban a través del uso de la fuerza, es decir, de los, podríamos decir, de los enfrentamientos, ¿ya? De las guerras, batallas, ya era algo muy frecuente, ¿ya? Entre un bando, ¿cierto? Que en el fondo eran aquellos que querían independizarse, ya que fueron los líderes, digamos, del proceso de independencia o aquellos que protagonizaron este proceso, que eran aquellos que fueron llamados los patriotas, ¿ya? Y por otro lado, estaban también aquellos que querían, de alguna manera, seguir siendo parte de la corona española y seguir siendo administrado por España, ya que eran los realistas, ya realista por real, la corona, ya el rey, digamos, ya. Entonces les voy a compartir pantalla aquí para que vayamos revisando a ver, pestaña, toda la pantalla. Aquí voy a compartir. Ya. ¿Se está viendo, cierto, chicos? No, profe.
No, profe. No, profe. Mm, No, no se ve. A ver de nuevo. No, no se ve nada. La pantalla. Pestaña de Chrome. Ventana. A ver. A ver, espérenme, denme un segundito. Voy a admitir ahí a la compañera que viene entrando. No, compartir, no, redundancia. Esto siempre me da cierto problema porque va cambiando la forma en que, por ejemplo, aquí hay tres opciones, que es la pestaña, la ventana y toda la pantalla. Si pongo toda la pantalla, ustedes me dicen si se ve, ¿ya? ¿Ahora se ve? Sí, profe. Ya, súper, ahí sí. Ahora sí, profe. Ya, esta cuestión es como media, yo tampoco soy tan tecnológica, pero a veces me cuesta y ahora estoy en un computador que es el mío, porque antes estaba en otro chiquitito porque mi cámara estaba mala. Entonces ahora no está tan buena, a veces falla, pero al menos se ve. Ya, independencia, entonces, tradicionalmente, es cierto, celebramos nosotros la independencia, ya como este proceso histórico súper relevante para nuestro territorio, ¿cierto? El 18 de septiembre, y ahí celebramos fiestas patrias y toda la cosa como de, podríamos decir, tradiciones, ¿cierto? Y claro, es una fecha simbólica, ¿ya? Porque 1810 es, digamos, se considera como el año donde se inicia el proceso con la instalación de la primera junta de gobierno, ¿ya? Eh, para efectos de la división, por ejemplo, de las etapas, ¿cierto? Se dice que el proceso parte en 1810 con la primera junta de gobierno y va esta primera parte, este primer proceso o parte del proceso de etapa hasta 1814. Son 4 años, ¿ya? Que a ese periodo se le conoce como Patria Vieja, ¿ya? Entonces, aquí pasaron cosas, ¿cierto? Tiene que ver también con, como veíamos, ¿cierto? Con la creación, por ejemplo, de los primeros símbolos patrios, con la fundación de algunas instituciones relevantes para nuestro país y que hoy en día algunas siguen vigentes, ¿cierto? Como el Congreso Nacional, el Instituto Nacional, el primer periódico, ¿cierto? De Chile, la Aurora de Chile, que se llamó. Entonces, es un periodo donde se caracteriza por los intentos, ¿ya? De la creación de cosas nuevas, propias en el territorio y que no venga todo desde afuera, ¿ya? Y ahí obviamente surgen la figura de José Miguel Carrera, ¿cierto? Bernardo Higgins, figuras que en el fondo se van a convertir en íconos, ¿ya? O en personajes súper relevantes en este periodo. Que eran criollos, ¿cierto? Que ellos no eran, digamos, como cualquier persona, sino que en el fondo habían tenido acceso a educación, ¿cierto? A conocer otras realidades y también a, en el fondo, aprender o saber, conocer, estudiar, todo esto que yo les decía como de ideas, de ideas ilustradas, que era este movimiento político, intelectual, que si bien parte en Europa, ¿cierto? Llega a Chile a través de publicaciones y de los viajes que también ellos podían hacer en ese tiempo, ¿ya? Entonces este periodo termina con el desastre de Rancagua y comienza
un nuevo periodo, una nueva etapa que se le llamó Reconquista Española. Reconquista, ¿por qué? Porque en este desastre de Rancagua ganan, ¿cierto?, los realistas. Es decir, se considera como esa etapa de volver ya a reconquistar, podríamos decir, el poder o la soberanía, ¿cierto?, que tenía la corona española sobre el territorio, ¿ya? Obviamente, en este periodo, ¿cierto?, si bien se vuelve a conquistar ya el dominio de la corona española sobre el territorio, sobre la colonia chilena, ¿cierto?, y se expulsa, de hecho, muchos de los patriotas que estaban liderando el proceso independentista tuvieron que pedir refugio. Argentina se fueron la mayoría, ¿cierto? Pero no, digamos, como derrotados, sino en búsqueda de nuevas estrategias para continuar el proceso independentista, ¿ya? Y finalmente se logra, ¿cierto?, con la ayuda del ejército, ¿cierto?, de los Andes, José de San Martín liderando el proceso en conjunto con Bernardo Higgins, y vuelven al territorio entonces ya a finiquitar como esta tarea que venía dándose desde 1810, que era la conquista de la independencia. Eso se da en la batalla de Chacabuco, donde los patriotas ganan la batalla, ¿ya? Se inicia en 1817 entonces otra etapa que se le llamó Patria Nueva. Es decir, ya digamos como en el camino directo a consolidar la independencia, ¿ya? Esa etapa, que es la Patria Nueva, ¿cierto?, termina en 1823 con la abdicación o la renuncia de Bernardo Higgins, ¿cierto?, como director supremo. Entonces, si ustedes se fijan, son 13 años que dura el proceso de independentista, ¿ya? Y para efecto entonces de mejor conocimiento sobre esta etapa, se ha dividido de esta manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, comienza en 1810 con la primera Junta de Gobierno, esa es la primera etapa, que termina con el desastre de Rancagua en 1814, se inicia la Reconquista Española, ¿cierto?, y esa etapa de reconquista la ganan, ¿cierto? Finalmente la ganan en una batalla los patriotas en 1817, y esa etapa que comienza en 1817 tiene el nombre de Patria Nueva, que termina en 1823, ¿ya? Ese periodo, digamos, está, bueno, vamos a verlo como en más detalle, tiene algunas características, ya como las que les decía yo, por ejemplo, Patria Vieja, ¿cierto? Que en el fondo es un periodo donde, por ejemplo, se establecen algunas cosas, la creación del Congreso Nacional, como les decía yo, la creación del primer periódico nacional, los emblemas patrios, ya todo este periodo entonces fue súper importante estos 4 años, que quien lidera el proceso aquí es José Miguel Carrera, ya él es el personaje principal de este proceso, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto? En 1814 se genera, podríamos decir, un retroceso en aquello que se había avanzado, ¿cierto? Y se considera este periodo como la Reconquista, ya que comienza entonces con la batalla de Rancagua y termina con la victoria patriota en la batalla de Chacabuco, ¿ya? Aquí, en este periodo, entonces, comienza como todo, como tal como les decía anteriormente, como esta preparación de dar el salto definitivo a la conquista de la tan anhelada independencia, ¿ya? Eso se da y se prepara, ¿cierto? Todas estas estrategias en Argentina, ya en conjunto con el considerado como líder del Ejército Libertador de los Andes, que es José de San Martín, ya, y Bernardo Higgins, ya, de chileno, patriota chileno, ¿cierto?, que finalmente llegan a Chile, al territorio, y logran entonces vencer a los realistas y finalmente conquistar la tan anhelada independencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo relevante acá, chiquillos? Son las etapas, ya que ustedes puedan distinguir o caracterizar la patria vieja, ¿cierto? La reconquista, saber qué es la patria vieja, saber qué es la reconquista, ¿cierto? Cuándo empieza, cuándo termina,
y la Patria Nueva, ya que llega hasta 1823 cuando Bernardo O'Higgins renuncia ya a su cargo como director supremo. Este periodo, ya que es la Patria Nueva, se caracteriza por efectivamente, ¿cierto?, declarar la independencia nacional y obviamente buscar o idear el camino ideal, ¿cierto?, para organizar esta naciente república. Que eso fue todo un tema porque en el fondo es conquistar la independencia, después preguntarse, bueno, ¿y cómo vamos a organizar esta república independiente? ¿Ya? ¿Qué tipo de república va a ser? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser las características? ¿Cómo vamos a organizar y cómo vamos a generar, digamos, las instituciones, a desarrollar instituciones que logren, en el fondo, organizar, ya sea políticamente, económicamente, socialmente, este territorio? Que ya estaba súper poblado, ¿cierto? Que estaba como todo el tema del Biobío al sur, todavía una cosa no resuelta, ya no había una soberanía propiamente tal de todo el territorio, ¿cierto? Si bien era conocido cuando Chile era colonia, ¿cierto? Que hasta Magallanes, ¿cierto? Era parte del territorio, pero finalmente en términos de soberanía no lo era tal, ¿ya? Entonces también en este periodo posterior a 1823 es cuando se inicia lo que se llama expansión territorial, ¿ya? Es como hacer soberanía en aquellos espacios que eran estratégicos también, pensando, por ejemplo, en la economía, ¿ya? Todo lo que se da después tiene relación con hacer estable económicamente el territorio para que pueda, digamos, surgir como república independiente. Y fue todo un desafío, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar un poco en esta clase en aquello. Ya vamos a revisar, por ejemplo, un contenido que se llama ensayos constitucionales, ¿ya? Porque la constitución política como la que nos rige hasta el día de hoy, ¿cierto? La que en el fondo tuvo sus intentos de cambio, pero que en el fondo es como la carta fundamental donde se establecen qué tipo de gobierno, ¿cierto? Que si es democrático, si es presidencialista, todo lo referente, por ejemplo, a la ciudadanía, todo eso se establece en una carta fundamental. Y obviamente cuando se conquista la independencia, lo primero que se piensa es en crear y escribir una constitución, que en el fondo va a dar como las directrices de cómo se va a organizar la república, ¿ya? Y este periodo, que va desde 1823 a 1830, 1831 más o menos, se llamó periodo de ensayos constitucionales. ¿Ya? Ensayo. Una cosa no resultó, ¿por qué? Porque era poco viable, porque no tuvo tanta adherencia, después se intentó otra y así, ¿ya? Hasta que finalmente se logra, ¿cierto? Cuando ya porque aquí también se va a generar divisiones políticas, ya en este caso, ¿cierto? Se van a llamar los conservadores, ya esto todos los que en su momento eran los criollos, ¿cierto? Que eran como la gente más adinerada también, aquellos que tenían más recursos, principalmente vinculados a la tenencia de la tierra. Dos formas de ver, ¿cierto?, la organización de este territorio, que eran los conservadores por un lado y los liberales por otro lado, ¿ya? Bueno, antes de eso, antes de entrar a eso de los ensayos constitucionales, que se me había olvidado de contarles, pero lo vamos a revisar, digamos, de manera muy, muy, no tan en profundidad, porque generalmente no es algo que pregunten en la prueba, ¿ya? Pero son los personajes, ya nos vamos a ir de nuevo un poquito a la independencia, el proceso, que participaron o que fueron protagonistas, ¿cierto?, del proceso de independencia, ¿ya? Obviamente los nombres que nos resuenan son, ¿cierto? José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins, Manuel Rodríguez, etcétera, ¿ya? Esos son como que uno los considera como el padre de la patria, o aquellos que lideraron esto tan importante para nosotros hoy, que lo celebramos con cuecas, con desfiles, qué sé yo, para el 18 de septiembre, ¿ya? Pero obviamente detrás Profe, de... disculpe, ¿quiere unirse unos compañeros a la clase? Por Lo favor. siento, espéreme, al tiro. Oh, sí.
Tenía varios en espera, lo siento. Ya, vamos a continuar. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, detrás de todos aquellos que, porque obviamente en las batallas, en todas estas que vimos, ¿cierto? La batalla de Chacabuco, qué sé yo, hubo mucha gente que participó de esto. Y hay gente que no están en los libros, ¿cierto? Y que en el fondo fueron también, son héroes, ya hombres, mujeres, ya se habla de muy pocas mujeres, de hecho, como que lo lideraban, ¿cierto? Solo los hombres, ¿ya? Entonces, obviamente había gente que participó en las batallas, que murió, ¿cierto? Las mujeres principalmente, que también dieron sustento de que eran aquellas que curaban las heridas, ¿cierto? De los heridos en las guerras, de que preparaban alimentos, de que escondían en su casa, por ejemplo, a los que eran perseguidos, ¿cierto? Entonces, hubo mucha gente que participó del proceso de independencia de alguna u otra manera en su rol, ¿ya? Que hoy en día se considera importante, pero para su tiempo y para lo que se ha escrito sobre el proceso, no tienen nombre, ¿ya? Pero sí, obviamente, estuvieron ahí, ¿ya? Como dice ahí, lamentablemente no se pueden recordar todos sus nombres o las acciones que realizaron, sin embargo, fueron tan importantes en la lucha como aquellos que sí hoy en día logramos reconocer, como don José Miguel Carrera, ¿cierto? Un conocido también, un hombre, digamos, un criollo, también una persona muy preparada, ¿cierto? Que creía profundamente en la idea de la ilustración, en que la separación de los poderes, en el poder que tiene el pueblo propiamente tal, en que las personas pueden elegir a su representante. Entonces, era un fiel, ya, digamos, creía en esas ideas y por tanto esas ideas también permitieron, ¿cierto?, que él estuviera dentro de los protagonistas del proceso, ¿ya? ¿Qué se le debe? Se le debe que finalmente él, ¿cierto?, funda el Instituto, por ejemplo, y la Biblioteca Nacional, de que crea el primer reglamento constitucional, ¿ya? Y su notoriedad o su protagonismo fue durante el periodo de la Patria Vieja, como les decía yo. Bueno, don Bernardo Higgins, que hoy en día se considera el padre de la patria, fue el primer director supremo de Chile desde 1817 a 1823. Algo importante que se le debe a él es que abolió los mayorazgos. Ya los mayorazgos son aquello que se daba mucho antes de que el hijo mayor, en el fondo para perpetuar también todo lo que tenía que ver con la herencia, ¿cierto?, era el dueño de todos los bienes, ¿cierto?, que dejaban, digamos, en la generación tras generación, ¿ya? Y también los títulos de nobleza, ya que antes tenían muchos títulos de nobleza, que era, de hecho, esos títulos de nobleza muchas veces los tenían fuera de las casas, como si fuera una insignia que te diera un poder, ¿ya? Como lo era, por ejemplo, en Europa, ¿cierto? Con conde, vizconde y todos estos como títulos de nobleza que te daban digamos, como un estatus o que te hacían ver o estar en la pirámide, ¿cierto?, de los estamentos en la parte superior, ¿ya? Estas medidas de don Bernardo Higgins fueron altamente criticadas principalmente por la aristocracia criolla porque obviamente afectaban directamente los intereses de aquellos que sí creían firmemente y defendían su poder, ¿ya? Don Manuel Rodríguez se transformó en el ícono de la rebeldía porque fue finalmente el que, a través de sus estrategias, un poco no tan protagónicas como los otros dos personajes, pero sí logró, digamos, con su estrategia desestabilizar, ya, hacer ruido, digamos, y preparar el camino para que llegara el Ejército Libertador de los Andes y finalmente se lograra la independencia, ¿ya? Entonces, formó guerrilla, ¿cierto? Preparó a las personas también para afrontar de alguna manera, sobre todo a aquellos que eran pro independencia, ¿cierto? Para que apoyaran, digamos, la causa. Entonces se le debe como digamos, este protagonismo que si bien no es tan importante, pero sí pudo recorrer el territorio, ¿cierto? De alguna manera dando a conocer lo que estaba por venir, ¿ya?
Ya, entonces ahora llegamos a cómo se organiza la república, ¿ya? Porque una cosa, como les decía yo, es lograr la anhelada independencia y otra cosa es pensar, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de gobierno vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser nuestras directrices o qué es lo que, nuestro camino que va a guiar la administración de todo este territorio? ¿Ya? ¿Y quiénes van a estar liderando, ¿cierto? Todas las cosas que se hagan, ya que se materialicen. ¿Ya? Entonces, la independencia marcó el paso de un sistema de gobierno monárquico, ya la monarquía española, a un sistema republicano, una república, ¿ya? La república es una palabra que viene del latín que significa cosa pública, como res pública, ¿ya? Eh, y obviamente esta como incipiente república, ¿cierto? Tuvo la necesidad de organizar al país con un nuevo ordenamiento constitucional. ¿Ya? Entonces, se tenía que buscar la manera de organizar a través de la creación y el desarrollo de una constitución política. ¿Ya? Eh, entonces, este periodo, ¿cierto? Se le llamó después de 1823, se le llamó periodo de ensayos constitucionales. ¿Ya? Y este periodo, digamos, termina en 1830 con el triunfo de la batalla del Ircay, ya donde ganan los conservadores y se imponen esas ideas políticas, las ideas conservadoras. ¿Ya? Vamos a ver aquí las tres constituciones, ¿cierto? Antes de la constitución de 1833, la primera constitución se le llamó constitución moralista, la segunda la constitución federalista y la tercera la constitución liberal, ¿ya? Una constitución, chiquillos, para que yo sé que ustedes lo saben, ¿cierto? Porque ustedes saben efectivamente que las constituciones son una forma de administrar el territorio, ¿ya? Y en el fondo de guiar, por ejemplo, la administración de un territorio, de una nación. Son útiles porque es el ordenamiento, es la carta fundamental. Desde que Chile se volvió independiente, buscó la manera de ordenar. ¿Ya? ¿Qué somos? ¿Ya? La primera se le llamó moralista, que fue redactada por Juan Egaña, que decía que a la población, a los ciudadanos, a las personas, había que educarla a través de las leyes. Entonces, eso también no tuvo mucha, digamos, mucha aceptación, porque como dice el nombre, moralista era muy rígida. Ya entonces se decía que había que castigar, ¿cierto? La constitución moralista estaba en contra de los vicios, porque había también como muchos excesos en ese tiempo en la población, digamos, en el pueblo, el alcohol, la violencia, cosas que digamos, no estaban muy en regla, se daban nomás. Entonces esta constitución pretendía eso, ya que a través de las leyes se educaba a la población. Fue derogada prontamente porque se decía que cómo eso se iba a aplicar, ya como dice ahí, por su nula aplicabilidad. Luego se creó, ¿cierto?, una constitución federalista en 1826 que pretendía que, ¿cierto?, se genere una subdivisión en provincias, se divide en 8 provincias, ¿cierto?, que es Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé, ¿ya? Y que cada una de ellas iba a tener como una especie de autogobierno, ¿ya? Como, por ejemplo, la manera de Estados Unidos. Entonces, a pesar de modificar ya sus bases, por ejemplo, no pudo ser aplicada porque obviamente era súper difícil generar esa estrategia, ¿ya? El territorio era un territorio extenso, por tanto, era súper difícil también aplicar este tipo de forma de organizar un territorio, ¿ya? Se deja nula. Luego, ¿cierto?, surge la idea de una constitución liberal. Y esa fue la de 1828, que tuvo una acogida más positiva, pero sin embargo se aplica solo hasta principios de 1830. ¿Por qué? Porque ya desde 1823, chiquillos, existe o empezó a darse esta, podríamos decir, dualidad entre aquellos de pensamiento liberal
criollos, ¿cierto?, de pensamiento liberal, y los otros de pensamiento conservador, ¿ya? Y esto, obviamente, cuando se crea, ¿cierto?, este ensayo constitucional de 1828, obviamente, al lado conservador, ¿cierto?, no le pareció, no le gustó esa idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo era se decía que el pueblo o la nación no estaba preparada todavía para una constitución de ese estilo, ¿ya? Es por eso también que se oponen, ¿cierto? Directamente, derechamente, ¿cierto? Y finalmente ganan en una batalla, que fue la batalla del Ircay, ¿cierto? El lado conservador, ¿ya? Y la constitución que va a dar paso, que va a dar continuidad, podríamos decir, a la última constitución, que es la liberal, es una constitución conservadora, que es la constitución de 1833, que esa constitución nos rigió como república independiente hasta 1925. Casi entonces 90 años, ¿cierto? O más de 90 años en realidad, de una constitución del estilo conservador, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo de crear una constitución? Primero, romper con la herencia colonial, es decir, dejar la colonia atrás, todo lo que tenía que ver con la organización colonial y con este estilo muy centralizado del poder, ¿cierto? Todas las decisiones, acuérdense, que se tomaban en España, ¿ya? Romper con eso, es decir, hacer este cambio desde una organización colonial, ¿cierto? Muy centralizado en España, a una ya independiente con un propio ordenamiento constitucional. Y también esta constitución le daría forma a las ideas que ya están naciendo, ¿cierto?, en torno a la democracia, a la nación propiamente tal, ¿cierto?, al Estado, incluso a la religión, ¿ya? Entonces, ese era el objetivo de, en el fondo, buscar una forma de organizar el territorio. A ver, ¿alguien más está en espera? No. Ya. Espérenme un poquito. Hay compañeros que están avisando. Ah, ya. Las guías, chiquillos, para Nicole que estaba preguntando, las guías están en el Drive. Ya ahí hay una guía de independencia que la vamos a revisar un ratito más, como a las 8, yo creo. Y ahí también están los textos, ya los textos de estudio, que son como 5, y las guías que van desde pueblos originarios, y esta sería la número 4, que es la de independencia, si no me equivoco. A ver, déjenme ver al tiro si es la número 4 o la número 5. Sí, la número 4. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿se entiende, chiquillos, que la idea principal acá, porque puede ser que en el fondo sea una pregunta de prueba, es el hecho de, por ejemplo, posterior, ¿cierto?, a la conquista de la independencia. ¿Cómo se llamó el periodo desde 1833 a 1830? Desde 1823, ¿cierto?, con la aplicación de O'Higgins, hasta 1830. ¿Cómo se llamó ese periodo? Se llamó periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? Y eso, ¿cuáles son las características de ese periodo? Es que es inestable políticamente, ¿ya? Que en el fondo se crean 3 constituciones que van a, a entender o a desarrollar algunas ideas en torno a la administración del territorio, ¿ya? Ese periodo, ¿cierto?, que son 7 años, se llamó periodo de ensayos constitucionales. ¿Y ensayos por qué? Porque se prueba una cosa, no sirve, no es aplicable, listo, se prueba otra, ¿ya? Esa no sirve tanto, ok, intentémoslo con esta otra idea, ¿ya? O con esta otra forma. Eso no es tan aplicable, bueno, entonces esta, ¿ya? Y ese periodo, digamos, se cierra finalmente, ¿cierto? También con podríamos decir,
un evento, ¿ya? Y este evento en el fondo fue una batalla, ¿cierto? Que es donde ganan las ideas conservadoras, ¿ya? Que fue la batalla de Lircay en 1830, ¿ya? Entonces podríamos decir que la batalla de Lircay de 1830, que enfrenta conservadores y liberales con el triunfo conservador, pone fin al periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí quiénes se enfrentan, porque uno dice, bueno, ¿quiénes? Conservadores ya y liberales. La élite, que eran aquellos que en el fondo tenían los privilegios, tenían poder económico, tenían poder político y tenían también preparación, porque estamos hablando que aquellos que empezaron a crear estas formas de organizar a través de los ensayos constitucionales no era todo el pueblo, no eran toda la sociedad chilena, ¿cierto? Sino que eran pocos, era un grupo reducido, era un grupo privilegiado también, ¿ya? Que habían obtenido y habían incrementado y habían consolidado su poder económico, no político, hasta ahora recién tenían o habían empezado a tener poder político durante la colonia. Ahí lograron consolidar este poder económico, ¿ya? Acuérdense que los criollos no tenían poder político en la colonia. ¿Ya? Entonces, esta élite, que es un grupo privilegiado, se divide en dos secciones. Los liberales, ¿ya? Que eran, se les llamaban los pipiolos, ¿ya? En su tiempo, ¿ya? Que eran partidarios de un régimen más democrático, donde participen todos entre comillas, ¿ya? Porque no eran todos, ¿ya? La democracia no era vista, por ejemplo, como es vista hoy, ¿ya? De hecho, quienes podían elegir a los representantes eran contados con los dedos de una mano, principalmente, no eran todo el pueblo, ¿cierto? No eran los sectores populares, no eran aquellos que no tenían poder económico. Ahora sí, ¿cierto? Ahora todo aquel que es mayor de 18 años, ¿cierto? Que no esté cumpliendo una pena de cárcel, por ejemplo, privada de libertad, pueda hacer uso de su sufragio, ¿ya? Antes no, aquellos que podían votar ya eran contados, ya tenían que demostrar que tenían, por ejemplo, que sabían leer y escribir, primero que todo. Y en ese tiempo, imagínense quiénes sabían leer y escribir. Era un grupo, pero muy pequeñito de la sociedad, porque en el fondo no existía tampoco esto de la enseñanza obligatoria primaria, ¿cierto? De a poquito se van dando estos avances, ¿cierto? Justamente en este periodo comienza a darse esto, ¿ya? Entonces, quienes tenían acceso a educarse era un grupo privilegiado y esa es la élite. Y ellos fueron los que protagonizaron todo este primer periodo, bueno, todo ese siglo XIX, ¿cierto? Con todas estas políticas y vamos a ver también que aquellos que estuvieron de presidente en ese, digamos, en ese rol protagónico, eran parte de la élite, de la aristocracia, ¿ya? Entonces, la élite se divide en dos secciones, los liberales, que eran como los más mente abierta, podríamos decir, aquellos que sí querían incorporar, digamos, un régimen más democrático, y por otro lado estaban los pelucones, que eran los conservadores, ¿ya? Ambos bandos, debido a las diferencias políticas que eran profundas, ¿cierto?, entraron en conflicto. Y este conflicto se sella con la batalla de Lircay, como les decía yo, en 1830, ¿ya? Donde ganan los conservadores por sobre los liberales, ¿ya? Entonces, la batalla de Lircay pone fin al periodo de ensayos constitucionales, donde ganan los conservadores. Con este triunfo se inicia en Chile la llamada República Conservadora, ¿ya? Entonces, desde 1830 comienza la República Conservadora y esta se va a extender hasta 1861. Y ahí comienza la República Liberal, ¿ya? Pero vamos primero a ver lo que pasó, ¿cierto?, en la época conservadora, ¿ya? Chiquillos, esa palabra conservador, ¿con qué lo relacionan ustedes? ¿Qué será ser conservador? Como permanente, ¿Ya? duradero. ¿Ya? Cuando alguien es como, cuando uno dice, no, pero es que está siendo muy conservador.
Como conservando cosas de antes. Ya, como muy tradicional, podríamos decir. ¿Ya? Sí, tiene relación con eso. Conformista, profe. Claro, como no querer innovar, ¿cierto? Claro, pero también tiene que ver con una cosa como ideológica de, en el fondo, estar en contra de los cambios, podríamos decir, ¿ya? Porque los cambios le asustan o porque piensa que va a ser muy pronto, por ejemplo, que la gente no está preparada, porque eso se decía en su momento, de que la población no estaba preparada a cosas tan, podríamos decir, tan democráticas o tan abiertas, ¿cierto? Sino que había que, en el fondo, como primero establecer como leyes más autoritarias, más duras, más rígidas, ¿cierto? Y después, ya cuando la sociedad como que aprenda a, entre comillas, ¿cierto?, a comportarse o adherir a las normas, a las reglas, ya poder suavizar un poquito la mano, ¿ya? La república conservadora, el pensamiento conservador tenía esa línea de ser muy autoritario, ¿ya? Muy autoritario, es decir, se hacen leyes, ¿cierto? Con una, podríamos decir, un régimen presidencialista donde el presidente tenía mucho poder, ya mucho poder, no había equilibrio entre los poderes, hoy en día sí hay un equilibrio, ¿ya? O sea, el presidente claramente tiene sus facultades, ¿ya? Pero hay un equilibrio entre el legislativo, ¿cierto? Entre el ejecutivo y el judicial. Está más o menos equilibrado, ¿ya? Entonces, eso hace de que no sea autoritario, de que ese equilibrio hace que sea mucho más democrático una república, ¿ya? Pero en su tiempo, con esta triunfo, la batalla del Ircay, se impone el conservadurismo, podríamos decir, o el pensamiento conservador. Y ese pensamiento conservador va a quedar plasmado en una constitución, obviamente, que fue la Constitución Política de 1833. ¿Ya? Y ahí es donde surge este nombre, ¿cierto? Que yo sé que ustedes lo han escuchado porque hay calles y todo, que es Don Diego Portales. ¿Se está viendo ahí, chicos? Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, chiquillos, conservador tiene que ver con eso que ustedes dicen, ¿ya? De no querer innovar, de ojalá como ser más rígido, ¿cierto? Más autoritario. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Ya vamos avanzando, ¿cierto? El periodo de ensayos constitucionales fue del 23 al 30, ¿ya? ¿Cuál es el hecho que pone fin? La otra clase vamos a recordar un poquito de esto porque voy a traerle algunas preguntas. ¿Cuál es el hecho que pone fin? La batalla del Ircay. ¿Quién gana? Ganan los conservadores, ¿ya? Ganan los conservadores. Espérenme, voy a admitir a los compañeros. Profesora, todas estas batallas eran internas, todas Todas eran... eran internas, en el fondo eran guerras civiles, ¿ya? Se enfrentaban compatriotas, podríamos decir, ¿ya? Eran batallas internas, ¿ya? Obviamente no habían todavía ejércitos tan preparados, pero de alguna manera era cómo se definía, ¿cierto? El futuro o se imponía una idea sobre otra, una ideología o un estilo, una forma, era a través de un enfrentamiento, ¿ya? De una batalla, ¿ya? Pero eran tipo guerra civil, eran los propios compatriotas los que se enfrentaban y obviamente los perdedores asumían, ¿cierto?, esa derrota y se imponía finalmente los ganadores, ¿cierto?, con su estilo, sus ideas, ¿cierto?, y lo plasmaron en este caso en una constitución, ¿ya?, que fue la Constitución Política de 1833. Esta constitución política estableció entonces que podríamos decir que es, a pesar de que no es la primera constitución política, ¿cierto? Pero se considera como la más, dentro de las más importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente fue la que define todo el primer siglo de República Independiente, ¿ya? De la República Chilena, ya que es el periodo, sobre todo el siglo XIX. Pasaron muchas cosas acá y vamos a ver también ahí todas las, podríamos decir, todos los hitos, los hechos, ¿cierto?, de
de este periodo, ¿ya? Entonces, la Constitución de 1833 fue una constitución con un sistema presidencial fuerte, ¿ya? O sea, el presidente de la República estaba dotado de un poder excepcional, ¿ya? Extraordinario, podríamos decir. Elegido por sufragio censitario. ¿Qué significa eso? ¿Han escuchado hablar de eso, chiquillos? Sufragio censitario. Sufragio censitario, Yo no, profe. ¿no? Ya. Bueno, espérenme, lo voy a compartir aquí. Bueno, a ver, alguien viene entrando. Ahí sí. Ya, el sufragio censitario, ¿cierto? Sufragio es el voto, ¿ya? Pero esto tiene relación con lo que yo les decía adelante, ya que no todos podían elegir a su representante. No era como ahora, el mayor de 18 años, ¿cierto? Puede hacerlo, ya es ciudadano, está capacitado para elegir a su representante en un sistema democrático, ¿ya? El voto censitario o el sufragio censitario, ¿cierto? Estaba sujeto a ciertas cosas, ¿ya? Esa persona que iba a votar tenía que demostrar que tenía, primero, que sabía leer y escribir, como les decía yo, segundo, que tenía un bien económico, un terreno, una propiedad. O sea, no votaban todos. Y si ustedes piensan en ese tiempo, ya estamos hablando de 200 años atrás, casi 200 años atrás, obviamente aquellos que elegían a los presidentes o a todas aquellas autoridades era un grupo privilegiado, pequeñísimo, ¿ya? Entonces, este presidente era elegido por sufragio censitario por un periodo de 5 años y reelegible. Es decir, nadie estuvo 5 años, ninguno de los presidentes de la República Conservadora estuvo 5 años, ¿cierto? Se reelegían, cada uno de ellos estuvo 10 años en el poder. ¿Ya? Entonces, eso lo decía la Constitución Política. Por tanto, si lo decía la Constitución Política de 1833, era ley, ¿ya? Entonces, era una constitución que establecía un régimen presidencial fuerte, autoritario, que este presidente era elegido por 5 años a través del sufragio censitario, con nulas o muy pocas facultades al Congreso Nacional. ¿Ya? Es decir, aquellos, ¿cierto?, que estaban legislando no tenían nada de poder. ¿Ya? Incluso este Congreso Nacional, ¿cierto?, era convocado a sus sesiones solo de vez en cuando. Ya no estaban permanentemente legislando ni en el fondo haciendo sus encuentros, ¿cierto? Comúnmente, como se conoce, ¿ya? Esta constitución fue redactada en el gobierno de Joaquín Prieto Vial por Mariano Egaña en base a las ideas de. Por eso es que se dice que finalmente Diego Portales plasma su ideología, don Diego Portales, que fue ministro, ¿cierto?, de Guerra y Marina, que fue ministro de Estado durante el primer periodo de los conservadores. Las ideas, ¿cierto?, de don Diego Portales quedaron plasmadas en la Constitución de 1833, ya que era una constitución con un régimen presidencial fuerte, ¿cierto?, y autoritaria, ¿ya? Fue promulgada entonces por el presidente José Joaquín Prieto, ya principalmente decreta que la República Chilena era representativa y popular en el papel, única e indivisible, y eso obviamente única, una república, ¿ya? Y eso obviamente dejaba, ¿cierto?, en evidencia de que esta idea del federalismo era una idea que tenía poca cabida en el territorio, ¿ya? Es decir, la república es una y no se divide, ¿ya? La religión definida fue la católica, ¿ya? Tampoco se establece libertad de culto, ¿cierto? Sino que la religión católica es la religión oficial y la religión que se permite, ¿cierto?, en el territorio, ¿ya? Que la democracia era censitaria, es decir, no era libre para todos, ¿ya?, sino que era para algunos,
Y eso para algunos estaba sujeta a diferencias económicas, ¿ya? Que eran sustanciales. Por tanto, también esto se crea una oligarquía, ¿ya? Oligarquías son aquellos que tienen el poder económico y tienen el poder político, ¿ya? Entonces, eso estaba en la Constitución de 1833. También que el sistema de gobierno sería una república presidencialista, con un amplio poder del presidente, como les decía yo, y que finalmente se transforma en un soporte ideológico de esta élite conservadora, liderada por este caballero que es don Diego Portales, que decía él, ¿cierto?, que tenía que haber orden y obediencia de la sociedad civil frente a la autoridad. ¿Ya? Todas estas ideas conservadoras, autoritarias, rígidas, ¿cierto?, quedan plasmadas en la Constitución de 1833, que a pesar de que esta república conservadora, ¿cierto?, llega hasta 1861 y comienza la República Liberal, la Constitución política se le hicieron reformas, pero sigue siendo la que está vigente hasta 1900, estuvo vigente hasta 1925. ¿Ya? Los gobiernos conservadores, tenemos a don José Joaquín Prieto, a don Manuel Bulnes y a don Manuel Montt. ¿Ya? Aquellos fueron los personajes los que lideraron cada uno en el poder por 10 años, reelegible. Acuérdense que eso estaba en la Constitución del 33, que ellos podían reelegirse, ¿ya? Y en estos años, digamos, en estos 30 años, se logra efectivamente en el territorio una estabilidad política, es decir, la Constitución de 1833, con las acciones de los gobiernos conservadores, hace que el territorio se vuelva estable, no solo políticamente, sino también económicamente, principalmente a través de la expansión territorial. ¿Ya? Entonces, estos fueron los presidentes. Difícilmente, chiquillos, en la prueba a ustedes le hagan nombrar algún presidente de los conservadores, los liberales, pero sí es importante que ustedes puedan caracterizar este periodo, ¿ya? Y sobre todo que logren caracterizar la Constitución de 1833, ¿ya? Porque esa sí, digamos, tiene un papel fundamental dentro de los contenidos y también, obviamente, para saber que existe una constitución que duró casi 90 años, ¿cierto? Y que era con base conservadora, ¿ya? Y que es la constitución finalmente que después de los ensayos constitucionales es la que permanece por una cantidad de tiempo considerable, ¿ya? Gobiernos conservadores, algunas características. Bueno, fuerte presidencialismo, ¿cierto? Un autoritarismo en la figura del presidente. El presidente mandaba, decidía, ¿cierto? Una débil influencia del Congreso Nacional, ya generalmente no tenían digamos, ni un protagonismo el Congreso, es decir, los poderes no estaban equilibrados, a pesar de haber división de poderes, no estaban equilibrados, ¿ya? En esta circunstancia, entonces, el presidente gobierna casi sin contrapesos, ya durante los decenios, porque como se reelegían, ¿cierto? Esa es una de las características de la Constitución de 1833, completando 10 años de gobierno, ¿cierto? O un decenio. Todos aquellos, ¿cierto? Los tres estuvieron 10 años en el poder, ¿ya? Otras características de la República Conservadora, la fuerte influencia de don Diego Portales, otra de las obras, ¿cierto?, que tienen relación con establecer un marco jurídico fue la creación del Código Civil y del Código de Comercio, ¿ya? El fomento también de la educación con la fundación de la Universidad de Chile, ¿cierto? La promulgación de la Ley de Instrucción Primaria, eso fue súper relevante también en este tiempo porque dio la oportunidad, ¿cierto?, de poder que las personas, digamos, sectores populares, pudieran acceder a educación primaria, ¿cierto?, a través de la educación pública gratuita, ¿ya? Se impulsaron también las obras públicas gracias a la construcción de ferrocarriles, líneas telegráficas, redes de alcantarillado, agua potable, cosas que no había, ¿cierto?, en el territorio. Iluminación pública, navegación, puertos, caminos, o sea, obras públicas, ¿ya? Todo esto ya en el periodo conservador.
Una cosa muy relevante acá, ¿cierto?, es que también se fomentó la ocupación del territorio, ¿ya? De que el territorio, de hecho, en este periodo, en este contexto, en esta república conservadora, es cuando se inicia también la colonización alemana, ¿ya? Cuando se da paso, digamos, a este proceso que fue motivado, ¿cierto?, desde el propio Estado, ¿ya?, a la inmigración alemana, sobre todo para ocupar el territorio donde estamos ahora, ¿cierto?, y más al sur. Ya, los gobiernos liberales, esperemos un poquito, a ver, ya. Yo voy a leer, vamos a leer que esto también está en el texto, chiquillos. ¿Qué hora es? Oh, se nos va el tiempo. Bueno, pero vamos a leer aquí para entender un poquito la idea conservadora, ¿cierto? Pero esto es una carta, digamos, de Diego Portales, ¿ya?, que le escribe a José Manuel Sea esto en 1822, es decir, un poco antes, ¿cierto?, 10 años antes de la Constitución, pero ya sus ideas ya estaban fijas en términos a cómo él veía, ¿cierto?, la organización de este territorio, de Chile. Dice: la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, lleno de vicios y en donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesaria para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar, pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se haya moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. De acuerdo al texto, ¿cuál es la forma de gobierno ideal para Diego Portales? Segundo, dice, ¿qué elementos de la Carta de Portales se mantienen en la actualidad? Entonces, en este texto está plasmado el ideal de cómo ve la República don Diego Portales, y que finalmente esos ideales, esos pensamientos, ¿cierto?, y esas ideas de cómo se debía administrar el territorio en términos de qué tipo de gobierno debiese ser, ¿cierto?, queda plasmado en la Constitución de 1833 finalmente. Esto es 11 años antes, ¿ya? Pero de alguna manera ya estaba, ¿cierto?, ideando, digamos, esta forma de gobierno. Entonces, ¿cuál es la forma de gobierno ideal para este caballero según este texto, chiquillos? Eso está en sus libros igual. Si los tienen ustedes, no sé en qué página, pero si los tienen a manito, está ahí, ¿ya? La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, lleno de Eso está vicios. en la página 98 del Claro, libro. muchas gracias. Él decía que estábamos acá llenos de vicios y que no teníamos virtud los ciudadanos, ¿ya? Y que en el fondo había que erradicar aquellos vicios. Y cuando esos vicios, cuando la gente se haya moralizado, haya entendido de las virtudes, ahí finalmente, ahí recién se podía, por ejemplo, establecer un gobierno liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. ¿Cuál es la forma entonces de gobierno ideal para Diego Portales? ¿Cómo veía el gobierno Diego Portales? ¿Cómo debiese haber sido? ¿Qué características debiese haber tenido? Un Escriban nomás gobierno ahí, chiquillos. fuerte. Fuerte, ¿cierto? Fuerte, autoritario, ¿cierto? Con un rol Gobierno liberal. protagónico, claro. Ujú. Y hay una parte bien, bien interesante acá, pero él dice acá
que cuando la gente haya aprendido a comportarse, a tener virtud, ¿cierto? A erradicar los vicios, porque decía que estábamos llenos de vicios, ahí recién íbamos a tener parte todos los ciudadanos. Entonces, eso de al final, ¿cierto? También nos dice que claramente como él pensaba el gobierno para ese minuto no era la democracia como la conocemos ahora, ¿ya? Sino que claramente era para unos pocos. O sea, los beneficios, los privilegios, la participación, ¿cierto? Por ejemplo, con el tema de elegir a los representantes del sufragio, no era para todos, porque él entendía que, supongamos, aquí vamos a meter cosas más que no están tan explícitas, pero podríamos pensar, claro, él decía, podría haber pensado cómo cómo va a votar alguien que es alcohólico. ¿De qué manera va a entender que la idea política y voto por? Entonces, el Diego Portales no entendía, con esas características que tenía la ciudadanía en ese minuto, no entendía que todos participaran, ¿cierto?, de esta democracia, sino que esa democracia iba a ser para algunos, ¿ya? Y finalmente, eso sí, efectivamente se llevó a la práctica a través de la aplicación de esta Constitución de 1833, ¿ya? Finalmente, todas estas ideas, ¿cierto?, quedaron en evidencia en estos 30 años de gobierno conservador. Entonces, todas estas también como la instrucción primaria, ¿cierto?, la enseñanza gratuita, todas estas también fueron algunas estrategias para erradicar aquellos vicios, podríamos decir, y fomentar la participación, ¿ya? Pero finalmente eso se logra bien tardíamente, ¿ya? Porque el voto censitario también fue algo que siguió existiendo por harto tiempo más, ¿ya? Entonces, sufragio como universal, de hecho, imagínense, ¿para qué hablar si votaban mujeres en ese tiempo? Si las mujeres votaban, fuimos a votar en siglo XX, mitad de siglo, o sea, es decir, obviamente aquí las mujeres no contaban en términos de ciudadanas ya que podían elegir a sus representantes, sino eran hombres, poquitos, ¿cierto? Y aquellos que podían, por ejemplo, demostrar un poder económico, ya de la mano de la tenencia de la tierra, la propiedad que sea, ya, y obviamente al menos tener como una instrucción como en términos de saber leer y escribir, que era lo básico, ¿ya? Ya, la otra preguntita la dejamos para la clase siguiente. Dice, ¿qué elementos de la Carta de Portales se mantienen en la actualidad? Ya, de esta carta, esto está en el libro, así que ustedes lo van a poder volver a leer, ¿cierto? El extracto de la cartita y responder las preguntas, ¿ya? Entonces, ahora, chiquillos, rápidamente vamos a revisar la guía, ¿ya? Para que alcancemos a ver un poquito. A ver, vamos a ver si podemos compartir la guía, que es la guía número 4. Ventana, ahí sí. Ya. Se está viendo, ¿cierto? La guía, que es el Word, que dice la independencia. Ay, monto. Ya, súper. Ya, la independencia, entonces. Esta es la guía número 4, y ahora está súper buena porque tiene algunas preguntitas que ustedes pueden ir respondiendo, ¿ya? Aquí habla un poco de las causas. Nosotros vimos las causas internas, ¿cierto? Los puntos de vista político, económico y cultural, las causas externas, lo vimos también la Ilustración, la independencia, la Revolución Francesa, los inicios del proceso de independencia, también habla aquí de estos tres etapas, ¿cierto? Patria vieja, reconquista y patria nueva, ¿ya? Un poco las características de estas tres etapas, y hay unas preguntitas. Entonces, vamos a responder. Yo les voy a leer y les voy a leer la alternativa y ustedes me dicen más o menos, a ver, lo pueden escribir, ¿ya? Entonces, son 4 alternativas. Dice, de acuerdo a lo leído o de acuerdo a lo revisado, nosotros los contenidos de la clase pasada y esta.
Menciona una causa del proceso de independencia de Chile. A. Ideas extranjeras que fomentan la libertad e igualdad. B. Ideas extranjeras acerca de la importancia del enriquecimiento económico. C. Ideas nacionales acerca de la importancia de la obtención de territorios. D. Ideas nacionales acerca de la importancia de la conquista. ¿Cuál será una causa del proceso de independencia? A, B, C o D. Ideas extranjeras que fomentan la libertad y la igualdad. Ideas extranjeras acerca de la importancia del enriquecimiento económico. Ideas nacionales acerca de la importancia de la obtención de territorio. O ideas nacionales acerca de la importancia de la conquista. ¿Cuál será ahí, chiquillo? Yo pienso que ideas nacionales. ¿Ya? Pero aquí hay dos y dos. ¿Ya? Causa, acuérdense, La causa. letra D, profe. ¿Ya? Dice ideas extranjeras que fomentan, la primera es esa, ¿cierto? La D dice ideas nacionales acerca de la importancia de la conquista. ¿Será la de letra D? ¿No les suena conquista algo La A, más, profe. más antiguo la conquista? Y la importancia del enriquecimiento económico, esto no es algo que se explicite tanto, ¿cierto? La idea extranjera. Las ideas extranjeras, chiquillos, acuérdense que las ideas extranjeras están vinculadas a las causas externas. Cuando hablamos de externo, hablamos de extranjero, ¿ya? Y la que más se acerca acá es la A, ¿ya? Ideas extranjeras que fomentan la libertad y la igualdad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, cuando habla de ilustración, ya habla de principios de igualdad, de libertad. La Revolución Francesa lo mismo, ya con esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, también tiene que ver con la igualdad, ya que podían elegir al representante, que todos los hombres nacen iguales, ¿cierto? La valoración del individuo, etcétera, ¿ya? Entonces, es la A. De acuerdo a lo leído, identifica al menos un hecho político internacional que tuvo influencia en la independencia de Chile. Eso está facilita. Uno nomás. Un acontecimiento político. ¿Cuál podría ser? Aquí estas dos tienen que ver con las causas, ¿ya? Acontecimiento político internacional que tuvo influencia en la independencia, chiquillos, lo vimos la clase pasada, ¿ya? Puede ser la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, ¿ya? Son dos acontecimientos, digamos, de lo político, ¿cierto?, que tuvieron influencia, ¿ya? Que se considera una causa externa, ¿ya? Entonces, que ustedes pongan independencia de Estados Unidos como acontecimiento político internacional, perfecto, ¿ya? Si ponen Revolución Francesa, está bueno también, ¿ya? Profe, es la B. La A. La A. ¿Ya? Dice, la 3 dice, los dos bandos políticos que se enfrentaron en el periodo de independencia fueron A, moderados y exaltados, B, realistas y patriotas, C, conservadores y patriotas, o D, pipiolos y patriotas. Periodo de independencia. ¿Cuáles fueron los bandos? A, B, C o D. La C, profe. Los, La D, Yo profe. dije que era B, profe. La B. los dos bandos políticos que se enfrentaron en el periodo de independencia, chiquillo, no en el periodo posterior a la independencia, en el periodo de independencia. La C, profe. El periodo de independencia, chiquillos.
No se confundan, ahí da para confundirse, sí, los entiendo. La Pero vi, dice La B, que profe. la realistas y B, patriotas. la La vi, B, profe. realistas, Realistas y patriotas. realistas y patriotas. Sí, Acuérdense que sí. se llamaban realistas aquellos que estaban a favor, ¿cierto?, de el rey, ¿ya? Y los patriotas son aquellos que en el fondo, ¿cierto?, buscaban y idearon las estrategias para conseguir la independencia, por eso se llama patriotas, ¿ya? Conservador y patriota, ahí ya confundimos un poco porque hoy día hablamos de los conservadores, pero conservadores digamos, su opuesto son los liberales, ¿ya? El opuesto de los realistas son los patriotas. Entonces, los dos bandos políticos que se enfrentaron en este periodo fueron los realistas y patriotas. La B, no se confundan, chiquillos. Si, por ejemplo, la pregunta dijera Profe, perdón. los dos bandos políticos que protagonizaron la batalla del Ircay, ahí sí los conservadores y los liberales, ¿ya? Pero eso es posterior. Una cosa es aquellas ideas o aquellos bandos, ¿cierto?, que fueron protagonistas del periodo de independencia propiamente tal, y los otros son los bandos ya conquistada la independencia. Cuando hablamos de la independencia propiamente tal, o la república, podríamos decir, ahí ya los realistas atrás, ya fueron. Cuando se conquista la independencia y se inicia la república, los bandos son patriotas, criollos, podríamos decir, pero que ya están independientes y ahí ya las ideas son de cómo organizar la república, ¿ya? Y ahí entran a llamarse conservadores y liberales en ese siglo, ¿ya? Desde 1830 en adelante, ¿ya? Entonces, esta, chiquillos, cuando habla de independencia, en las guerras de independencia, las etapas de patria vieja, reconquista, patria nueva, realistas y patriotas. ¿Ya? ¿Bernardo Higgins era un realista o un patriota? Patriotas. Patriota. Patriota. Ah, Patriota. ¿Y José Miguel Carrera? también. Realista. También, pues, también. No, patriota también, pues. ¿Y don Manuel Era Rodríguez? chileno. También Igual, patriota. pues eran Entonces, chilenos. si ustedes se fijan, en este periodo, realistas y patriotas. Los realistas eran aquellos, ¿cierto?, que eran algunos todavía, ¿cierto?, líderes, por ejemplo, que lideraban cargos políticos, españoles, los gobernadores, qué sé yo. Ellos eran, en el fondo, que estaban ayudados, apoyados también por el Virreinato del Perú, por el virrey, ya mandando tropas, qué sé yo. Ellos eran los realistas y ellos, una vez conquistada la independencia, ya no tuvieron protagonismo. Ya ahí los patriotas se dividieron entre conservadores y liberales, ¿ya? Entonces, en la independencia, realistas y patriotas. Post-independencia, ya en la república, conservadores y liberales, ¿ya? Entonces, para hacer esa diferencia de bandos, porque finalmente es así, es como hoy en día derecha-izquierda en términos políticos, ¿cierto? O sea, hoy en día igual se habla incluso de centro-izquierda, de izquierda radical, ya de derecha más extrema, qué sé yo. Ya son bandos porque tiene que ver con ideas políticas, ¿ya? Con ideologías en el fondo, ¿ya? Entonces, eso. Después dice 4, ubica los procesos de la independencia en una línea de tiempo, ¿ya? Y ahí acuérdense que lo importante es saber en qué año termina una etapa y comienza la otra, 1810, 1814, 1814, 1817, 1817, 1823, ¿ya? Patria vieja, reconquista, patria nueva, ¿ya? En una línea de tiempo. Eso lo pueden hacer, como dice ahí, en su cuadernito para ir repasando, ¿ya? Luego la guía habla de la organización de la república, ¿ya? Y aquí habla de la república conservadora y la liberal. La república conservadora y la república liberal lo vamos a ver más en detalle, sobre todo las obras propiamente tal de la república conservadora. La próxima clase vamos a ver ahí los hechos más importantes, como por ejemplo
la pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Vamos a ver también la colonización alemana, etcétera. Ya los problemas también entre limítrofes entre Chile y Argentina. Vamos a ver esa parte que todo sucede en el siglo XIX, ¿cierto? Entre la República Conservadora y la Liberal, ¿ya? La República Conservadora o Autoritaria, que también se llama por lo mismo, ¿cierto? Por este como pensamiento plasmado en la Constitución del 33, ¿cierto? Comienza en 1830, con la batalla del Ircay, como les decía ahí, que pone, además de poner fin a la guerra civil, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Chile. El grupo conservador se impuso de manera definitiva sobre los liberales, ¿ya? Y esto obviamente dio estabilidad política y estabilidad económica en la República, ¿ya? Sobre todo en esta etapa hasta 1861. Este nuevo gobierno se estableció a partir de la Constitución del 33. Esta Constitución estableció un sistema presidencial fuerte, elegido por sufragio censitario, por un periodo de 5 años, reelegible automáticamente, ¿ya? Otorgándole pequeñas, muy pocas facultades, como les decía yo, al Congreso Nacional. Yo les voy a traer en la próxima clase algunas preguntas para que podamos reforzar este contenido, ¿ya? Entre 1831 y 1861 se destaca la estabilidad política. Sí, se vuelve estable, es decir, esta idea, esta constitución del 33 hace que haya cierta estabilidad política y un sostenido crecimiento económico, ¿ya? También se consolida la soberanía sobre el territorio, ¿ya? Y se pueden mencionar, por ejemplo, los logros. En este caso, vamos a entrar en detalle la próxima semana también, cuáles fueron estos logros. Colonización alemana, toma de posesión del Estrecho de Magallanes como un lugar estratégico, ¿cierto? Fundación de Punta Arenas, por ejemplo. En términos económicos, descubrimiento de yacimientos mineros, muy importante para lo que va a pasar después, ¿cierto? Y la exportación de productos agrícolas. Ya todo lo que es la exportación, entonces, como el fomento de la economía, es algo que se va a dar mucho en este periodo. Aportes culturales favorecidos por los extranjeros, ¿cierto? Desarrollo de la educación, con esta integración de la educación primaria, obligatoria, gratuita, ¿cierto? Y algunos adelantos tecnológicos de la mano también de poder ser útiles, por ejemplo, para la extracción de minerales, para también podríamos decir, el traslado de estos minerales, ¿cierto?, a los puertos, ¿ya? Que fueron obras públicas, y esto es lo que va, en el fondo, a caracterizar todo este periodo, ¿ya? Que va desde 1831, ¿cierto?, a 1861, y posterior también, ¿ya? ¿Qué más? Dale acá, Bueno, aquí habla de los eventos, los hechos más relevantes, ¿cierto? La colonización alemana. Hay unas preguntitas asociadas a eso, ya que es la colonización alemana, ¿cierto? Es un proceso que va de la mano de una ley, ya de inmigración selectiva, que se le llama en 1841, que tenía como objetivo poder colonizar este territorio y en el fondo que este territorio pudiera ser un aporte a la economía nacional, ¿ya? Y lo hace a través de algunas estrategias de instalación de familias, ciertos lugares que fueron estratégicos también para poder fomentar la industria, ¿ya? Sobre todo en la zona sur, ya eso pasó en toda esta zona de Valdivia, Yanquihue, Osorno, ¿ya? Etcétera. Ya, eso lo vamos a revisar más en detalle, ya como para complementarlo justamente a lo que vamos a ver también, que tiene que ver con la expansión territorial y con la colonización, la fundación de algunas ciudades, ¿cierto?, estratégicas, como en el sur austral, y que todo esto está relacionado con la soberanía o la expansión territorial y crecimiento económico, ¿ya? Porque la expansión territorial
¿cierto? Tener soberanía sobre los territorios que históricamente estaban, entre comillas, ¿cierto? Siendo poco productivos para la economía nacional, la incorporación de este territorio hace entonces, o va de la mano de este mejoramiento económico, de este crecimiento económico sostenido, ¿ya? Esperemos que la próxima semana lleguemos a ese contenido para que pasemos ya a algunos hitos más relevantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que igual se viene súper interesante porque se viene como la era del salitre, ¿cierto? Y otras cosas como la cuestión social, etcétera. Ya la Constitución de 1925, la República Parlamentaria, así que son hartas cositas las que nos quedan de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Ya, chicos? Así que, Profe, cuénteme. una consulta. De los países vecinos como Perú, Bolivia, Argentina, incluyendo Chile, ¿cuáles fueron los primeros en independizarse? Chile fue uno de los primeros en independizarse, Perú dentro de los últimos, ¿ya? Chile y Perú estuvieron como en el mismo periodo, o sea, Chile y Argentina, Perú un poco más tardío porque acuérdense que en Perú había un virreinato, entonces fue súper difícil, digamos, como conquistar la independencia propiamente tal, se dio mucho más tardía, más de 10 años después, pero en general están todas como en el mismo, entre 1800 podríamos decir, en los estados americanos, bueno, el primero fue Estados Unidos, pero entre los países latinos, o sea, sudamericanos, Chile está dentro de los primeros, y Argentina. Y Perú es el más tardío, digamos. Sobre todo porque obviamente había una presencia mucho más importante de españoles por el hecho de ser virreinato, ¿ya? Eh, pero es todo un proceso que se va dando a medida de que en el fondo van para esos países también, obviamente, dentro de las causas externas, digamos, que facilitaron el proceso, están también todas estas que vimos nosotros. O sea, la Revolución Francesa fue obviamente una influencia, digamos, para el inicio de los procesos independentistas. El monopolio comercial no era algo que ejercía España solo con la colonia chilena, sino también con los otros territorios. Entonces, todas estas, como que vimos nosotros, causas externas, son muy parecidas al resto de los territorios, de los otros países, ¿ya? Obviamente las internas tienen sus particularidades, pero generalmente igual están en la misma línea, en esto de, en el fondo, una población de criollos, ¿cierto? Que se vuelve es más, podríamos decir, con una presencia mucho más marcada en el territorio, con un poder económico vinculado a la tierra, por ejemplo, o a actividades productivas, pero sin protagonismo en lo político. Finalmente, eso es una constante en todas las colonias americanas. Así que eso, chiquillos, hasta hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Y la próxima clase vamos a volver a repasar esto, sobre todo lo que tiene que ver con las obras, ¿cierto?, de la República Conservadora. Vamos a ver también la República Liberal y cuáles fueron los presidentes que lideraron también ese periodo. Vamos a ver también, yo creo que eso lo vamos a alcanzar a ver, las principales obras de expansión territorial y crecimiento económico, ¿ya? Y acuérdense que la guía es la número 4, ya que ustedes la pueden descargar y la pueden revisar y completar. Y me voy a fijar ahí bien cuál es la que sigue, ¿ya? Porque hay un periodo en el fondo que es la segunda mitad del siglo XIX que no está plasmada en una guía, pero sí en el siglo salitrero, ¿ya? Que es la que viene, ¿ya? Así que eso, chicos, les mando un abrazo y que tengan un lindo fin de semana. Gracias por estar en la clase y espero que estén bien y que pasen un buen fin de sin mayores
complicaciones. Que estén muy bien.